gente linda de esta comunidad millennial de Tele 13 Radio. ¿Cómo están? Son las 11:12. Partimos tarde, pero hoy día qué difícil es partir en la mañana cuando uno se queda dormido. Me pasó, fui. Espero que a quienes nos están viendo hasta ahora no les haya ocurrido. Porque es difícil iniciar el día martes así, martes 28 de julio. Vemos ahí las imágenes de control de tránsito. Tenemos Providencia desde distintos puntos y también la región de Valparaíso. Ojo que viene un sistema frontal nuevo. Y se habla también ahí de, hace un ratito, daban cuenta desde la dirección meteorológica cómo va a estar ese pronóstico, pero ya hicieron un balance. Julio se convierte en un mes históricamente de mucha agua en el balance de los expertos. Y ayer tuvimos un tornado en la región del Ñuble, producto también de estas condiciones que son inestables, así lo definían los meteorólogos, ¿no? Presiones de aire frío, aire caliente, y se generó este problema. Por suerte no hubo pérdida de vida, pero sí hubo voladuras de techo y una persona que tuvo que incluso ser asistida, iba en bicicleta, como se ve ahí en la imagen de control de tránsito, iba en bicicleta y lo sorprendió este tornado en la región del Ñuble, en Chillán Viejo. Se hablaba también de la localidad del Carmen. Vamos a hablar de eso sin duda en el programa, pero vamos a la imagen dividida, a la pantalla dividida. ¿Cuáles son los temas de hoy? Bueno, tenemos aquí una ex vocera, esta vez no fue Mara Cedil, sino que Camila Vallejo, que reaparece en un podcast, en el podcast de Daniel Matamala, Animales Políticos, si no me equivoco, y es bien crítica, sobre todo del aspecto de seguridad del gobierno de José Antonio Kast. Hoy día estuvo el ministro de Seguridad Pública conversando con Iván Valenzuela en mesa central, el ministro Martín Arrau, y aunque no se refirió puntualmente a la ex vocera, sí fue crítico del Partido Comunista, en donde ella milita. Vamos a revisar eso sin duda. La agenda valórica es otro de los temas interesantes, porque el domingo había quedado la sensación de que el gobierno se abría a conversar sobre este proyecto, ¿no?, de los libertarios, sobre el proyecto Escucha su Corazón. Y había quienes advertían incluso del mismo sector, ¿no?, de sectores del propio oficialismo, decían, quizás no es buena idea abrir esta puerta en este momento. Y ayer, desde Palacio, decían, no hemos abierto esa puerta. No es así. Pero hay más proyectos que podrían reavivar este tipo de debate, esta duda. ¿Qué pasa con esa agenda valórica? Porque en algún momento el candidato Kast era muy claro en esas ideas y en su última candidatura, donde resulta además presidente, abandonó varias de esas batallas, ¿no?, desde el punto de vista más ideológico. ¿La irá a retomar como presidente? Vamos a ver. Y hoy día eso lo abordaron en nuestra mesa de editoras. La Paula Valenzuela tenía también ahí parte de esa discusión, proyectos que quizás van a generar esos debates. Y vamos a hablar, como les decía, por supuesto, de seguridad, a propósito entonces de esta entrevista que dio el ministro, de las primeras entrevistas que da el ministro así de sentarse, ¿no? Porque, por supuesto, la gente lo ve. Él hace puntos de prensa, hace balances, es bien, participa harto, ¿no?, de operativos el ministro Arrau. Pero es distinto, ¿no?, a sentarse a dar una entrevista, a hablar también de metas, como jefe de una cartera que es muy importante para el gobierno. Así que vamos a hablar sin duda también sobre eso, de la mega reforma, por supuesto, el debate que continúa ahí, los alcaldes, ¿qué pasa con Agustín Iglesias, que está como al medio de todo esto? Y al parecer se digan más. Hay que ver si está la voluntad también de los que a lo mejor no están de acuerdo con esa compensación o como está en la mega reforma, y son cercanos al oficialismo, si lo irán a decir o no. Vamos a ver si hay algún cambio en estos días que quedan de cara al 4 de agosto, cuando se debe votar este último nudo de la mega reforma. Iniciemos el programa. Bueno, les decía, estos sistemas frontales que complicaron harto, hacían un balance desde la Dirección Meteorológica. Desde el 14 al 21 de julio hubo 3 sistemas frontales, un río atmosférico que azotó desde Atacama a los lagos en nuestro país. Y es así como julio se convirtió en el mes más significativo, ahí sí, en materia de lluvias, ¿no?, en las últimas décadas. Así de mucho llovió en nuestro país y por supuesto en algunos sectores lo sintieron mucho más. En 8 días de evento, ¿no?, de emergencia, tuvimos
en Rodelillo cayeron más de 246 milímetros de lluvia, en Valparaíso más de 200, en La Serena 176. Y claro, en el norte estaban menos preparados. Hay una cosa también de terreno, de cómo el agua no se absorbe y generó más problemas. Bueno, el presidente, de hecho, que está en este momento en Perú, va a participar de la ceremonia de cambio de mando donde asume Keiko Fujimori. El presidente, luego de esta participación en Perú, su quinto viaje, ¿no?, en medio de este inicio de mandato, va a volver a La Serena porque la semana pasada quiso ir y no pudo llegar porque no habían caminos. Así de compleja era la situación. Lo dejan en claro también ahí las imágenes que estamos viendo. Pasamos entonces de un déficit del 97%, decían, en el caso, por ejemplo, de La Serena, a un superávit de 200%. O sea, esa es cómo cambió la realidad más al norte del país. Y dicen además desde la Dirección Meteorológica que para agosto no se descarta que también sea bien lluvioso porque estamos en medio del fenómeno del Niño, así que va a llover harto. Esa va a ser la regla de nuestro invierno. En las próximas lluvias entonces el norte va a tener por suerte un descanso, va a llover harto en el Ñuble, en los ríos, en la Araucanía y de hecho van a suspender las clases en la región de los ríos por este tren de sistemas frontales. Se espera también más lluvia acá en la región metropolitana, pero ese es el balance. Tenemos la imagen por ahí, parece que teníamos la imagen del tornado de ayer, que fue bien impactante. Por suerte se habían emitido las alarmas y de hecho en el sitio de la Dirección Meteorológica todavía se mantiene esa alerta. Aparece si uno la pincha. Sale de inmediato que se hablaba entonces de esta clasificación preliminar de tornado y ahí describen se habla de más de 100 kilómetros por hora hasta 137. Fue la velocidad que toma este tornado. Y como les decía, mucha voladura de techos. Por suerte no hubo que lamentar pérdida de vida humana. Pero se ve ahí, ese video es muy impactante porque están los perritos, las mascotas de la casa que también se vieron afectadas. Decían que al parecer esa perrita que se ve en el video la encontraron mucho más, a muchos kilómetros de donde la ven por última vez ahí en ese video. Así que fue bien impactante, no es algo a lo que estemos acostumbrados. Ayer además granizó en la región metropolitana, estaba ocurriendo mucho. Se estaba quemando el metro, estaba granizando, vimos un tornado durante la tarde, así que fue una jornada bien caótica la del día lunes. Avancemos, vamos a otro debate un tanto caótico, el de los alcaldes. Y el debate entonces por la reconstrucción. A propósito del norte, ese es otro de los puntos de la mega reforma que quizás siguen haciendo ruido, porque hay parlamentarios, sobre todo los de Coquimbo, senadores por Coquimbo, que insisten en presionar al gobierno para incluir algo de la reconstrucción que tiene la mega reforma, que recordemos es por los incendios en el sur del país, ahora incluir la reconstrucción del norte. Ahí se abrió ese debate, hay votos con los que cuentan, ¿no?, que son parte de estos 26 votos que se habla que tiene el gobierno, que tiene para sacar adelante la mega reforma. Bueno, uno de esos 26 votos, alguien que se cuenta dentro de esos 26 votos es Matías Walker. Y él insiste, él es parte de esos senadores de Coquimbo que han dicho, no se trata que queremos tener una moneda de cambio, pero sí les parece importante, hay una necesidad de dar claridad y tener un compromiso con que se va a reconstruir el norte del país después de estos sistemas frontales que lo afectaron. Lo que han dicho desde el gobierno es que no es posible, porque dicen la mega reforma dentro de sus bases habla de la reconstrucción por el tema de los incendios y que hay que hacer un catastro que todavía no está hecho y que probablemente de aquí al 4 de agosto, cuando se tenga que votar, todavía tampoco esté muy zanjado. Se han hecho debates, se han hecho balances preliminares, se han hecho estimaciones de cuánto podría costar esta reconstrucción, pero todavía no está muy claro. Durante el fin de semana el ministro de Obras Públicas y Telecomunicaciones decía, yo hago un cálculo de 700 millones de dólares, pero todavía hay que juntar eso, lo que dice el MOP, lo que dicen también a lo mejor desde el punto de vista agrícola, lo que pasa también con lo que puede aportar el Ministerio de la Vivienda, el levantamiento de las fichas FIBE, etc. Entonces es harto lo que hay que revisar para tener un catastro claro y eso no va a estar, dicen desde el gobierno. Vamos a revisar parte de hecho de la respuesta del ministro del Interior a propósito de esta exigencia. Primero, no existe ninguna opción, ninguna posibilidad en el proyecto de reconstrucción colocar alguna iniciativa específica porque el trámite legislativo está cerrado, solamente resta una votación.
Y el gobierno siempre ha manifestado desde el primer momento de que va a disponer de todos los recursos que sean necesarios para reparar los daños en la infraestructura, para compensar a las familias que han sufrido los efectos de este clima adverso, y por lo tanto estamos trabajando internamente para cuantificar la magnitud de esos daños y formalizar, ¿no es cierto?, las transferencias que sean necesarias desde el punto de vista presupuestario para materializar esa etapa de rehabilitación y reconstrucción. Bueno, ahí estaba entonces el ministro. Me pillaron acá leyendo más de lo que han dicho sobre este debate durante la mañana. Les decía, bueno, esa es una de las cosas que entrampa un poco, ese debate, ¿no?, que se abre en torno a la reconstrucción del norte del país. El otro es el de los alcaldes, que no están para nada de acuerdo. Los alcaldes de oposición, los alcaldes de izquierda, dicen que no les parece justo esta compensación. Esta mañana lo hablamos un poco con Iván Valenzuela, en lo más importante, pero quizás hay cosas que no han quedado tan claras, y es que es un tema difícil de entender porque a veces es también medio técnico, y acá se habla de básicamente dos compensaciones. O sea, los alcaldes dejan de recibir, los municipios dejan de percibir, de recibir grandes sumas de dinero, sobre todo los que en donde se pagan más contribuciones, ¿no? Por este concepto, ¿no? Esta exención para todos los mayores de 65 años del pago de contribuciones. Y ahí hay dos como cosas en paralelo. Uno es el Fondo Común Municipal, en donde van gran parte de los recursos de los municipios que son por concepto de contribuciones. De hecho, en el caso de Providencia, de Santiago, de Las Condes y de Vitacura, ellos dan un 65% a ese Fondo Común Municipal, el otro 35% es para el municipio, por concepto de contribuciones solamente. Para el resto es una proporción 60-40. El tema acá es que al inicio de este debate aparecieron los alcaldes de oposición y dicen, bueno, ¿cómo no se va a compensar el Fondo Común Municipal? Nosotros dependemos de este Fondo Común Municipal. Es muy importante porque acá llegan recursos de las comunas más ricas que básicamente se redistribuyen, los podemos utilizar y dependemos para cosas tan importantes como la seguridad, el aseo y ornato, la luminaria en algunas de las comunas más pobres. Donde, claro, no reciben pago de contribuciones. Estoy pensando en comunas como, por ejemplo, Lo Espejo, que ha tomado harto el debate la alcaldesa Reyes, Javiera Reyes, comunas como Lo Prado, Quinta Normal, etc. Y la otra parte es entonces eso es el Fondo Común Municipal. Ahí aparecen los alcaldes y dicen, hay que compensarlo. El gobierno dice, ok, se va a compensar. Pero luego aparecen los alcaldes del oficialismo. En esta radio estuvo Jaime Belolio, que fue el que abrió ese debate y dijo, oye, pero se les olvidó algo. Para los municipios como Providencia es muy importante también ese 35% que a mí sí me llega por concepto de contribuciones. No solo lo que va al Fondo Común Municipal. Estamos hablando, si Providencia tuviese 10.000 millones de pesos por concepto de contribuciones, se dan 6.500 al Fondo Común Municipal, pero al alcalde le quedan 3.500. Y esos 3.500 eran importantes, él decía. Esto significa para Providencia, por ejemplo, a lo mejor tener que pensar en dejar algunos colegios a cargo de un SLEP. O sea, así de gráfico era. Y se atendió ese reclamo. Ahí había consenso por parte de los alcaldes, había un enojo evidente con lo que estaba tramitándose en el Congreso, y aparece el gobierno diciendo, vamos a compensar también esa otra parte. Y eso es lo que está en este momento en la mega reforma. Se compensan ambos. El punto es que evidentemente las comunas que tienen más reciben más pago de contribuciones, van a recibir esa compensación, y esa compensación va a salir de impuestos generales, o sea, del bolsillo de todos. Se va a compensar eso que dejan de percibir esas comunas, y hay un tema bien valórico. Los alcaldes de izquierda dicen no corresponde porque vamos a estar todos subsidiando a las comunas más ricas, versus del otro lado dicen, bueno, queríamos compensación, se van a compensar ambas. De hecho, desde la Asociación de Municipalidades, el alcalde también de Zapallar, y que preside esta asociación, decía, bueno, en algún momento no íbamos a tener nada, ahora nos van a compensar ambos puntos. Es algo que deberíamos agradecer. Y ahí en eso está el debate.
quieren insistir en la conversación. Vamos a revisar parte de lo que decían ayer. La alcaldesa Javiera Reyes, por ejemplo, de Lo Espejo, lo que proponen acá dice es que se compense solo el Fondo Común Municipal. Que todo esto que se va a devolver, se devuelva a través del Fondo Común Municipal, lo que permita una redistribución de esos recursos. Y escuchemos también a Paulina Bodanovich a propósito de críticas también al ministro. En la reunión de los lunes de la oposición dijeron, vamos a escuchar a los alcaldes, vamos a levantar esta propuesta que ellos tienen de cómo se debería redistribuir los recursos, y además queremos juntarnos con el ministro Alvarado porque estaban enojados por las críticas que había hecho durante el fin de semana. Lo que nosotros hemos venido a hacer es a seguir planteando la propuesta que hemos levantado como alcaldes y alcaldesas, donde el foco está en fortalecer el Fondo Común Municipal. No nos parece que se compense de igual forma con recursos de todos los chilenos a municipios que hoy día recibirían 13.000 millones de pesos como Las Condes, 8.000 millones de pesos como Lo Barnechea, casi 8.000 millones de pesos como Vitacura. Creemos que todos esos recursos deben ir al Fondo Común Municipal y distribuirse según necesidad. No nos parece que con esos recursos de todos los chilenos que se recaudan vía el IVA, es decir, cuando compra el kilo de pan, se terminen financiando privilegios de algunas comunas del sector oriente, como tener spa, sauna, baños de vapor y otro tipo de cosas, siendo que la necesidad en el resto de las comunas de Chile es súper concreta. Entonces, hacemos un llamado a todos a que esta propuesta pueda cambiar y a que pueda fortalecerse el Fondo Común Municipal y que no sean los vecinos y vecinas de todo Chile los que terminen pagando el lujo o el privilegio de comunas acomodadas. Nosotros creemos que cuando hay voluntad política se pueden lograr acuerdos. Actores políticos, de manera tal que aquí hay una responsabilidad desde el gobierno de buscar la interlocución válida, sin fragmentaciones, sin buscar dividir a la oposición, que ha sido la actitud permanente desde el gobierno en que se asumió. Yo espero que cambie esa visión, que no proyecte en la oposición lo que ocurre en el gobierno. La verdad es que desde el gobierno vemos una fragmentación y una división permanente, discursiva, política, en el apoyo de los proyectos, por ejemplo, porque hasta el día de hoy el gobierno o sus ministros se pronuncian o no se pronuncian sobre este proyecto de Escucha tus latidos. La verdad es que porque hay una división al interior del gobierno les es incómodo y cuando Johannes Kaiser les dice que él pone la música, es bien preocupante que quien ponga la música tenga en sus filas a una persona que hace apología de la pedofilia, que hace apología de delitos gravísimos en un video y que nadie desde el gobierno se pronuncie. Yo creo que esos son los problemas de los que debería preocuparse el ministro del Interior, pero principalmente hoy día lo que esperamos del Ministerio del Interior es que se preocupen de la catástrofe que está viviendo nuestro país. Bueno, ahí está, entonces vamos a ver qué ocurre. ¿Sí? Bueno, el ministro Alvarado decía ayer que si hay voluntad y si quieren desde la oposición reunirse con él, por supuesto que eso va a ocurrir. Hay que buscar, hay espacio en la agenda, pero no hay ninguna negativa para sentarse a conversar. Ahora el punto es, que lo dijo ayer el ministro Alvarado, lo dijo también en algún momento el ministro de Hacienda, si no quieren compensación, entonces no se compensa. Y ahí está el debate, porque los alcaldes, escuchábamos ahí a la alcaldesa Javiera Reyes, insisten en que debe haber voluntad, que se puede mejorar este punto en la mega reforma, mientras que desde el gobierno han dicho el debate está zanjado. El viernes nos faltaba, unas semanas atrás, unos días atrás nos faltaba un voto, pero va a estar y por lo tanto o es así o se compensan ambos a través de los impuestos generales o no se compensa. Entonces vamos a ver qué ocurre, si durante estos días, aprovechando que es semana distrital o regional, como dicen los senadores, hay espacio para seguir este diálogo o si no prospera y vamos a ver qué ocurre también, porque me imagino que para ningún alcalde quedarse sin compensación absoluta va a ser algo agradable. Pasemos a otro tema, hablemos de seguridad. Les decía que reapareció la ex vocera de gobierno, Camila Vallejo, en un podcast, en una entrevista con Daniel Matamala, y plantea acá la ex vocera
es bien crítica, ¿no? Sobre todo desde el punto de seguridad en el actual gobierno. Ella dice que ve que el presidente Kast es más sobrio, pero que acá hay una que actúa muy parecido. Toda la ultraderecha, ella ve acá una agenda compartida entre mandatarios como Javier Milei, Donald Trump, Jair Bolsonaro. Dice que hay una agenda común que es muy articulada a nivel internacional en la entrevista, pero dice entonces sobre seguridad que hubo una gran estafa, así lo definió. Dice, la promesa de seguridad, lo que más movilizó el voto hacia Kast, fue la promesa de que iban a bajar drásticamente los homicidios. Lo que vimos fue más bien improvisación. La promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos, pero al final todo fue una improvisación, una promesa que hasta el momento no se ha cumplido. Muy crítica entonces del actual mandato, y hoy día, les decía, estuvo en mesa central conversando con Iván Valenzuela el ministro Arrau, que habló al respecto. Bueno, en paralelo el ministro hablaba también de la percepción y también las cifras. Dijo que ha habido algunas mejoras, pero es evidente también que en tema de percepción nuestro país tiene cifras muy elevadas para la cantidad de delitos que en realidad se cometen. Ahora, ahí también quizás hay algo que recoger, porque recordemos que acá hay un presidente que hizo campaña protegido con un vidrio. O sea, había también una sensación, se proyectaba una sensación de inseguridad que ahora el gobierno está tratando, dicen, de bajar. Una cosa es la percepción y otra es la realidad que hay a nivel país. Vamos a escuchar lo que decía el ministro al respecto de cómo se puede trabajar, ¿no? En paralelo, él decía, es importante tener buenos resultados, eso es muy, muy importante, y bajar también las cifras de homicidio, etcétera, pero también es dar una sensación de seguridad, y decía que eso se hace con mayor operativos, con más presencia policial en las calles. Pero son dos parámetros los importantes. Uno es la victimización, es decir, los delitos objetivos que hay, y ahí vamos con cifras, como tú decías bien, o sea, los delitos violentos, que son los que generan percepción, bajaron un 16%. Los secuestros extorsivos, según declara la Policía de Investigaciones, bajaron más de un 40%. Los homicidios va en un descenso, 16-17%, es una cifra que se va ajustando, es preliminar. Pero si seguimos con esta cifra y con estas cifras deberíamos llegar a niveles de delitos cercanos a lo que teníamos 2018, de aquí a un año plazo. ¿Ya? No es para celebrar, porque nos gustaría estar como estábamos en Chile hace 30 años, el almacén sin reja, pero para eso nos falta bastante. Pero por otro lado está la percepción. Porque una cosa es que las personas sean víctimas de un delito, que es serio, que es lo que tenemos que abordar, pero también es que las personas vivan con miedo. Y la percepción, esa es la percepción. No parece haberse modificado. Se gestionan de manera diferente. Se mueven de manera diferente, y Chile tiene una percepción a nivel mundial de las más altas. O sea, los chilenos, podemos decir que en Chile tenemos ni cerca de los niveles de homicidio de otros países. Nos queda mucho por mejorar, pero estamos bastante mejor que otros países mucho más peligrosos que Chile, pero los chilenos tienen más miedo que en esos países, y por tanto efectivamente tenemos que recuperar esa tranquilidad, y eso se hace efectivamente con otro tipo de gestión, con más acción policial, que las personas vean más policía en su barrio, que haya más sensación de seguridad, junto con que haya más seguridad real, que es lo que estamos trabajando. Bueno, claro, y en esa sensación de seguridad que es necesaria, hay casos que irrumpen con esa, con la pauta noticiosa, que también convocan a nosotros los medios a cubrirlo, porque es importante, y el ministro también reconocía eso, que es relevante. Y por ejemplo, ayer, vemos ahí en imágenes, conocimos de un caso bien impactante de una niña de 7 años que es apuñalada al interior de su colegio, en la comuna de La Granja, por otra alumna del mismo establecimiento, una niña que entiendo tiene 14 años. O sea, hablamos de unos niveles de violencia impresionantes. En este caso, el relato ahí de la madre, que también es muy impactante, porque dice que desde el colegio le dijeron que su hija había tenido un pequeño accidente, la llaman, cuando llega le dicen que está en el hospital. Y cuando llega al hospital recién se entera de que había sido apuñalada más de una oportunidad, en varias oportunidades. Es muy crudo el relato de este hecho. Claro, son hechos como este, o también estos operativos en donde, sabemos, resultó un carabinero muerto en el sur del país hace unos días atrás. Pues otra pérdida también lamenta luego a los pocos días la institución, donde un sujeto, un delincuente que ya había provocado la muerte con anterioridad de un carabinero hace años atrás, termina provocando otra, y un poder de fuego también. Esos son el tipo de hechos que dan para aumentar esa percepción de inseguridad.
Y esa era parte de la reflexión que hacía el ministro también durante la mañana. Bueno, en ese sentido, habla de recuperar también el respeto, dice el ministro, por la autoridad, por la institución de carabineros, por las policías, etcétera. Dice que eso se perdió, que se está apuntando también a llegar en el término de homicidios a cifras del 2018, que ese es el objetivo de avance, pero que hay que recuperar entonces ese valor por la autoridad. Y ahí dice, no ayudan en este trabajo partidos como por ejemplo el Partido Comunista en debates como quitar ciertas facultades a la policía y en este caso en específico a carabineros. Escuchemos lo que decía el ministro. En términos de seguridad, ningún triunfo de nada. Seguimos con cifras complejas, estamos trabajando, vamos mejorando. Lo que yo dije efectivamente es que cuando gran parte de la población, porque acá también hay gente radical, como el Partido Comunista, que sigue ahora presentando proyectos o ideas de quitar protección a nuestras policías, como la ley Nain Retamal. Entonces, claro, hay gente que no va a cambiar. Y lo tenemos claro, hay gente que sigue siendo radical, gente que sigue estando en contra de la autoridad del Estado y de los que ponen orden. Pero la gran mayoría sí fue cambiando. Sí fue cambiando porque uno cuando recorre los diferentes barrios, conversa con la gente, piden efectivamente más fuerza policial, pide más presencia policial, y eso no pasaba hace algún tiempo, ¿no es cierto? Veíamos que la popularidad de nuestras policías no estaban como están hoy. Hay una validación. Vemos también alcaldes que eran de un cierto sector político que antes estaban con esas figuras dinamitando la autoridad, y hoy día lo que piden es más autoridad policial y más presencia en sus calles. Entonces, ese cambio es algo muy positivo, no es que lo estén rostrando como por un tema político. Yo digo que es muy positivo porque hoy día el país entendió que sin autoridad no hay ninguna posibilidad de tener libertad, de tener progreso. Es una condición para eso. Bueno, ahí estaba entonces el ministro de Seguridad. La entrevista completa está en nuestro sitio web y también acá en nuestro canal de YouTube. Saludamos a nuestros auspiciadores este día martes. Saludamos a Mazda, diseñado para adaptarse a cada viaje. Eleva tus viajes con Mazda CX-5, el SUV más vendido de la marca, con motorizaciones 2.0, 2.5 y 2.5 turbo, transmisión automática y tecnologías de seguridad. Actívense para disfrutar cada recorrido. Mazda CX-5, diseñado para adaptarse a cada viaje. Y saludamos también a Coihue, que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 11:39, ya viene el bloque digital. Tenemos más programa.
volvemos a Mesa Central Digital y ya no estoy sola en esta mesa. Está aquí conmigo Dani Jansson. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, Cota? ¿Bien y tú? Muy bien. Qué bueno. Te Como traigo diamantes. muchos temas hoy día. A ver, así que voy ¿qué a pasó? tratar de ser breve. Vamos a partir con el terremoto en Japón. Un terremoto de magnitud 7.1 que se sintió en la madrugada de Chile, a las 3:27 de Chile, a las 4 horas con 27 minutos en Japón, a las 4 de la tarde. Entonces mucha gente estaba trabajando, estaba en la universidad, estaba en los colegios. Y fue muy fuerte porque tuvo un epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad. Entonces fue muy superficial. Súper superficial. Sí, el epicentro se ubicó en la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón. Dejó más de 50 personas heridas, también desaparecidos, hubo cortes de electricidad y también incendios por este sismo tan fuerte. Tras este movimiento telúrico, las autoridades levantaron la alerta tsunami, que había sido emitida de manera preventiva, mientras continúan las labores de evacuación de estos efectos del sismo. En las ciudades de Uki y de Ishikawa alcanzó el nivel 7, que en Japón es el máximo en la escala de intensidad sísmica utilizada. O sea, fue muy, muy, muy fuerte. Bueno, Sí. y acá siempre genera, siempre hay noticia cuando terremotea en Japón porque siempre hay temor de lo que pueda ocurrir en nuestras costas. Exacto. Pero se descartó. Sí, el Senapred descartó que este sismo reunía las condiciones necesarias para levantar una alerta de tsunami en las costas de Chile. Y también, bueno, la policía nipona sigue buscando a 9 personas que están desaparecidas. También se derrumbó un centro comercial que también se estima que haya gente atrapada ahí. Así que vamos a estar atentos también a cómo continúan las labores de búsqueda en Japón. Otro tema que también marcó las redes y sigue siendo tema de conversación en los trabajos fue el vagón, o sea, es el vagón quemado en Santa Isabel, que esto ocurrió pasada las 5 de la tarde este lunes, justo en hora punta, cuando la gente ya está terminando su jornada, se dirige a sus casas. Esto ocurrió justo en un vagón del metro, que data del 1974. Era de los antiguos. Bueno, es que la línea De los- 5 tiene vagones muy Claro, antiguos. sí. Justo había salido del mecánico, se puede decir. Había sido en labores de mantenimiento. Claro. Justo el vagón estaba detenido en Santa Isabel y ahí se quema. Claro, porque hay como un respiradero de esos típicos del metro entre medios. Estamos pensando entre Parque Bustamante y la estación Santa Isabel. Y ahí es donde empieza a salir el humo que alerta Exacto. a la gente. Y después ya se ve esta estación llena de humo. Tuvieron que evacuar a la gente. Fue bien dramático para los que estaban en el interior muchos del metro. videos de personas caminando por la línea del metro. También hubo afectados. Desde la autoridad del metro dijeron que hubo 11 personas afectadas, 4 usuarios del metro, 5 trabajadores del servicio y 2 bomberos por la inhalación del humo. Sí. Claro, ¿no? Si era mucho y era un humo muy espeso. Sí. Y se despacharon un montón de carros bomba para esta emergencia poder- durante la tarde. Sí, la línea está operativa en su totalidad, solamente que no para en la estación Santa Isabel porque están en las horas de limpieza y también autoridades de la empresa estatal dijeron que van a evaluar durante el día si es que mañana se puede utilizar, cómo está también la estación para ser utilizada y también recomendaron a las personas del sector que vayan a Parque Bustamante o Irarrázaval para poder tomar el metro, que sean las estaciones comunes. Claro, en vez porque de Parque Bustamante. recordemos Sa- que igual Santa Isabel. la línea 5 une, o sea, es desde Maipú, la plaza de Maipú, Sí. hasta Vicente Valdés. O sea, es harto el Es recorrido. y una quedó- línea muy importante. Claro, quedó interrumpido justo en la mitad, básicamente, que esta es Santa Isabel. Así que hoy día había tránsito ahí desde Plaza de Maipú hasta Parque Bustamante y después desde Irarrázaval hacia Vicente Valdés. Sí, pero es bueno recordar que la línea 5 entonces está operativa de extremo a extremo, solamente que por hoy, y también se va a anunciar durante el día, si se reabre o no durante las próximas horas la estación Santa Isabel. Otro tema que también está marcando en redes, que se supo hace unos instantes, es que el expresidente de la NFP, Sergio Jadwe, fue sobreseído de los delitos de apropiación indebida y tributarios. El 13º Juzgado de Garantía de Santiago resolvió esta mañana este sobreseimiento definitivo y acogió la solicitud de su defensa. Se declararon prescritos los 4 cargos que se le imputaban, 2 por apropiación indebida y 2 por declaración maliciosa de impuestos. Recordemos que el mandamás de la ex mandamás de la NFP dejó su cargo en el 2015, él llegó hasta la presidencia de la NFP en el 2011 y se encuentra inhabilitado de por vida para ejercer actividades vinculadas al fútbol a nivel internacional
y nacional, que esta fue una medida dictada por la FIFA en el contexto del FIFA Gate. En este contexto, Jadwe, bueno, salió de Chile, por no decir que se escapó de Chile, salió de Chile hace 10 años y vive en Estados Unidos, país en el que ha colaborado con las autoridades como testigo protegido. Su caso continúa sin sentencia y se ha aplazado 16 veces. Este caso. 16 ¿Sí? veces. Pero bueno, ¿qué dijo la Fiscalía ahora hace un ratito? Al terminar la audiencia, el fiscal Marco Antonio Paredes de la Fiscalía Metropolitana Oriente dijo que ellos son muy respetuosos sobre las resoluciones judiciales y una vez que ellos reciban este documento final van a evaluar una apelación. Ya. Sí. O sea, no se agota la instancia solo acá. Exacto. Y también se ha hablado mucho si es que Jadwe podría volver o no a Chile. Aún no está definido, pero hay que esperar la evaluación de los jueces para ver si es que se apela o no. Sin embargo, si es que no pasa nada, Sergio Jadwe podría quedar libre, o sea, podría ingresar a Chile como un ciudadano más, pero también tiene este juicio pendiente en Estados Unidos, así que y eso pertenece a la justicia internacional. Son dos cosas diferentes. En nuestro país, los crímenes de los que se le acusan, claro, prescriben en 10 años. Sí. Son los 10 años que lleva viviendo en otro país. Exacto. También. Exacto. Vamos a ver qué ocurre. En algún momento se decía que se iba a hacer hasta una película de Sergio Jadwe. Sí, una ¿Se serie. hizo o no? No, Bueno, que yo acá sepa, hay un- no. Se dijo de un buen final. películas, se dijo de series también. Quizás están esperando a que... A lo mejor estaban esperando esta Quizás están resolución. trabajando el guión. Todavía no lo terminan. Pero bueno. Y otra noticia, terminamos este bloque digital con Bociña por la llegada del arquero de Cabo Verde. Estaba prevista para este martes. Su acuerdo con Colo-Colo se firmó el pasado viernes, pero finalmente, según fuentes del equipo Albo, llegaría a Chile este miércoles. Se retrasó un poquito. Su llegada se retrasó por temas de visa, laboral, pero ya estaría mañana en territorio nacional el arquero de 40 años, que tuvo una participación destacada en el Mundial, que fue un fenómeno en redes sociales que pasó de tener 60.000 seguidores a tener casi 30 millones. También apareció en la oncena ideal del torneo de la FIFA. Y también está en el entredicho, bueno, históricos de Colo-Colo han criticado mucho la decisión de traer un arquero de 40 años, básicamente porque el arquero actual tiene 19 y los arqueros de Colo-Colo suelen ser de las canteras. Entonces dicen que con un arquero de 40 años no tienen mucha motivación para poder continuar en el equipo. Mira, Que yo se me les acuerdo corta. que cuando volvió Arturo Vidal, joven no era. Entonces, Sí. Hay que darle la oportunidad, me imagino, no sé, igual es interesante la apuesta que hace Colo-Colo con él. Porque efectivamente cuando se habla de, bueno, gente joven, pero cuando se habla de 40 años en el fútbol se habla de una edad. Sí, hay que Donde tener en algunos cuenta se retiran, que aquí respetamos no hay un edadismo acá en Telete Cerraje. No, este es el espacio millennial, pero queremos a todas las edades en este sí. lugar. Bueno, otra conversación que también se ha abierto es el nombre que va a utilizar en su camiseta, por si es que se podría ocupar o no su apodo, por la prohibición reglamentaria de la Liga de la Primera. Que esto dice que la normativa, en su artículo 36, indica que no se pueden usar apodos en las camisetas. Sí. Apodos, apelativos o sobrenombres. Y recordemos que Bociña es su apodo, que viene de la palabra abociña, que en portugués significa abuelita, y que él contó que este apodo nace en su niñez porque él fue criado por sus abuelos, sus papás trabajaban mucho, su papá era militar y su mamá trabajaba todo el día, entonces sus amigos le decían Bociña para molestarlo. Luego se hizo conocido en Cabo Verde y al momento de salir a jugar en el fútbol internacional, ya había un arquero con el nombre Yosimar, que es su nombre real, y él dijo, si me conocen en Cabo Verde así, mejor me quedo con mi apodo, y así se hizo Bociña. mundialmente conocido. Bueno, vamos a ver entonces, porque claro, sería raro cómo estaría la camiseta. Sí, En algún momento se resolvieron, me acuerdo, problemas con los números, ¿no? De tener en la polera el 10+1 cuando no estaba disponible. Sí. El 11, etcétera. Pero vamos a ver qué ocurre y cómo le va también. y según la NFP lo están analizando y la respuesta tendría que darse entre hoy día y mañana, porque esto está en las manos de la ANFP. Bueno, y aparte que hay que presentarlo, pues hay que ver cómo va a ser esa presentación. Sí, Te recuerdo con que Arturo bombos y Vidal platillos. estuvo arriba de un caballo en su presentación, en un estadio. ¿Cómo olvidarla? Entonces vamos a ver qué va a hacer Bociña.
para este anuncio en Colo Colo. Muchas gracias, Daniela. Gracias, por Cota. este bloque. Variado, de todo. Muy variado, sí. Nos vemos. 11:57. Oye, nos queda una cosita antes de la pausa. Cada 4 días, Dani Jansson, se va una autoridad del gobierno del presidente Castro. Se han ido muchas autoridades. Ese es el balance, porque llevamos 138 días de mandato. Y se han ido 36 autoridades, da promedio de 3 como algo. Cada 4 días se va un... En este caso, los que más han ido son los seremis. En el caso del subsecretario, que se va por este positivo en el examen de drogas. El presidente anunció ayer un proyecto, una reforma constitucional para incluir aquí más autoridades que se hagan este examen. Ojo con eso, que el presidente no se incluye en este listado, pero no es por una cosa de voluntad, es porque lo que dice la reforma del presidente es que si salen positivo es una razón para que dejen el cargo. Exacto. Y el presidente, si saliera positivo, no puede dejar el cargo por algo así. Está en nuestra Constitución. O sea, la salida de un presidente tiene que visarse de otra manera. Entonces, por eso no se incluye, pero él dijo, yo me voy a seguir haciendo los test todo el tiempo que sea necesario en este gobierno. Pero vamos a revisar lo que decía el ministro Alvarado a propósito de la cantidad de renuncias y por distintos motivos. Hablábamos recién del test positivo en drogas, pero hoy día hay una formalización del ex Seremi de Salud de la región de Magallanes. Está acusado de delitos sexuales, es bien grave la acusación, y ayer también renuncia a otra autoridad en el contexto de denuncias de acoso laboral, de maltrato laboral, así que ha habido de todo en estas renuncias. Escuchemos al ministro. El gobierno, cuando asume, todo gobierno en realidad, nombra a muchas autoridades. Dentro de ese número grande de autoridades a nombrar, obviamente que suceden diferentes tipos de situaciones. Personas que renuncian voluntariamente, algunos que no le acomoda el cargo, otros hacen expresamente mención a que la renta que esperaban no era la que ellos deseaban. En fin, hay múltiples razones. Y también, como hemos conocido en las últimas horas, hay situaciones que son inaceptables desde la perspectiva del comportamiento que tiene que tener una autoridad en el ejercicio de su cargo. Y en eso el gobierno va a ser intransable en orden a quien no cumpla con las normas básicas de una correcta y sana administración en el ejercicio de la función pública, va a ser cesado en su cargo, tal como ha sucedido con el Seremi de Magallanes. Bueno, el gobierno dice entonces que básicamente esto responde a la tolerancia cero que hay con ciertas conductas, por eso se cesa tan rápidamente en el cargo a quienes, por ejemplo, tienen investigaciones, ya sea por delitos de connotación sexual, que en el caso de Magallanes, o sea por maltrato laboral, si no me equivoco, el Seremi de Tarapacá. Entonces dicen eso, tiene que ver con el estándar, aunque recordemos que en algún momento se decía que se estaba analizando todo para elegir las autoridades. Se estaban haciendo chequeos de antecedentes, se hacían chequeos de redes sociales para ver la respuesta también de las autoridades, se hacía una serie de revisión, ¿no?, de antecedentes de distinto tipo para los nombramientos, pero aún así no ha sido infalible y es la realidad que tenemos hoy día. Vamos a avanzar, tenemos una pausa. Vamos a la pausa. Antes saludemos a nuestros auspiciadores. Vamos a saludar a la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme, que lidera el desarrollo de la pedagogía hospitalaria en Chile, garantizando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad mediante respuestas educativas de excelencia, inclusión, innovación y compromiso permanente. Y saludamos también a las termas de Jagüelas, que la próxima reunión de tu empresa marque la diferencia. A solo 90 minutos de Santiago, Termas de Jagüel reúne naturaleza, infraestructura de primer nivel y gastronomía de excelencia para reuniones corporativas. Más información en www.jagüel.cl. Vamos a la pausa y volvemos con un cachito de programa que nos queda.
arriba. Volvemos a Mesa Central Digital y en imágenes está hablando en este momento el presidente luego de su reunión con Keiko Fujimori, la presidenta electa. En un ratito es el cambio de mando. Escuchemos al mandatario. Ayuda de todos nuestros compatriotas que hoy día están sufriendo las inclemencias de este fenómeno climatológico, sobre todo en la región de Maule, en la región de Ñuble y también en la región de Los Ríos. Muchas gracias y los dejo con el canciller. Gracias. El presidente, pero estaba hablando también de la reconstrucción. El presidente, luego de su gira, bueno, no es una gira, él va a la invitación, ¿no?, que le extienden desde Perú para el cambio de mando y vuelve no a Santiago, como lo hace el resto de esta comitiva. Lo ven ahí, está el canciller acompañándolo también, el embajador, viajó también con la primera dama, con María Pía Adriasola, y también viajó con algunos parlamentarios a quienes también se les extendió la invitación, algunos de manera directa. Estaba incluso el alcalde de Desbordes, que también lo invitaron directamente. Bueno, ellos vuelven a Santiago, pero el mandatario va al norte del país, va a visitar las zonas afectadas por este tren de sistemas frontales en el norte del país, va a ir a La Serena y va a estar ahí moviéndose también para ver in situ cómo es la situación, un poco también para dar tranquilidad a las personas de que efectivamente se va a que van a estar los recursos para esa reconstrucción y que a través también de la ficha FIBE van a recibir recursos para recuperar sus enseres, mejorar también sus viviendas en el caso de cuando es posible, y cuando se trata de un daño mayor, por supuesto que va a construirse también, va a reconstruirse desde ese punto de vista. Así que vamos a estar al pendiente de lo que ocurra durante el resto de la jornada, y en un ratito empieza también la ceremonia entonces de cambio de mando, porque el presidente tenía esta reunión previa con la presidenta electa. 12:08, vemos ahí las imágenes de control de tránsito Providencia a esta hora. Nos encontramos mañana aquí mismo por el canal de YouTube de Tele 13 Radio, por el streaming, desde las 11 de la mañana, y se quedan siempre en la compañía y en la sintonía de Tele 13 Radio en el 103.3. Nuestro sitio web es tele13radio.cl. Nuestras redes nos encuentran durante todo el día. Que tengan un excelente resto de jornada. Chao, chao.